Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina Alcaine, soy periodista y hoy estamos aquí en el espacio cultural La Granja porque el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, ha puesto en marcha Identitaria Canaria, un programa marco para reflexionar sobre la identidad canaria. Dentro de su plan de acción, desde el pasado año y durante todo este 2025, se están celebrando una serie de tertulias, como esta que vamos a tener aquí a continuación, que buscan propiciar el intercambio de ideas entre especialistas y profesionales de distintos ámbitos con el objetivo de analizar visiones sobre las identidades canarias en el contexto de la sociedad contemporánea en la que vivimos. En esta ocasión vamos a dedicar a este espacio, esta tertulia, a ahondar en la perspectiva de la identidad canaria y su proyección en la igualdad y la diversidad. Y para eso, en estos próximos minutos, estoy rodeada de grandes especialistas que voy a pasar a presentarles a continuación. Tenemos a mi derecha a Roy, bienvenido. Hola. Roy Galán. Es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna, se formó en la Escuela Canaria de Creación Literaria, donde ejerció posteriormente como profesor. Ha publicado 6 libros con la editorial Penguin Random House. Trabaja en medios de comunicación como La Sexta, donde es articulista, en Radio 3, Radio 4, de Radio Nacional de España. En reconocimiento a su compromiso y aportaciones, ha sido galardonado con el premio Cranpac 2019, otorgado por el Festival Internacional LGTB de Extremadura, y el premio Menina 2022, concedido por la Delegación del Gobierno de España contra la Violencia de Género. Actualmente sigue estudiando y está en el grado de Filosofía de la Universidad de La Laguna. Al lado de Roy está Alejandra Galo, es comunicadora, audiovisual, guionista, productora, promotora, aunque me han dicho que te gusta, igual estoy confundida, llamarte como agitadora cultural. Sí, porque lo engloba todo. Ha realizado proyectos relacionados con el género, el patrimonio audiovisual y la producción de festivales. Actualmente coordinadora de Veranos del Tagoro, de artes escénicas, y desde 2019 dirige el GER Feminist Festival, un festival multimedia de cultura para mujeres y disidencias de género con base en Tenerife, que sirve de exposición del trabajo de artistas y creadoras, pero también un espacio de debate y de creación de nuevos modelos de producción cultural relacionados con la igualdad y con la cultura. También ha dirigido y producido diversos proyectos para la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad del Gobierno Canario. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias. Cerquita, al lado mío, está Larisa Pérez Flores, doctora en Filosofía, Cultura y Sociedad. Ha participado en publicaciones de diversa índole, ha investigado y compartido su trabajo en América, en África, en Europa. También ha realizado residencias, curadurías y muestras en diversos centros del arte del archipiélago canario, donde ha proyectado sus principales intereses en torno a las islas, que están centrados en los cuerpos, en los desplazamientos y en la descolonización del conocimiento. Ahondaremos en esto, en esta tertulia. Bienvenida. Gracias. Larisa. A mi izquierda está José Antonio Ramos Arteaga, profesor del Departamento de Filología Española de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Laguna, máster en Estudios Avanzados de Teatro por la Universidad Internacional de La Rioja. En la actualidad está adscrito como profesor en el Departamento de Filología Española. Imparte docencia sobre transfeminismo y teorías queer en el máster de Estudios de Género y Políticas de Igualdad de la Universidad de La Laguna. Tengo una hoja entera. Es José Antonio Ramos Arteaga, mucha gente lo conoce. Gracias. Y al lado de José Antonio, bienvenido José Antonio, está Silvia Padilla Concepción, que es trabajadora social de la Asociación de Mujeres Gara, con una larga experiencia en intervención con las mujeres y la familia. Bienvenida. La Asociación de Mujeres Gara está constituida desde hace 33 años, es un referente en La Gomera, pero también en el archipiélago, en Canarias. Actualmente es la única asociación de mujeres de la isla y es un referente en asociacionismo y también en la lucha por la igualdad y la eliminación de la violencia de género. Cuenta con un equipo multidisciplinar en el que trabajan una abogada, una psicóloga, además de una pedagoga que trabaja en proyectos de intervención escolar, apoyo educativo e integración social para el proyecto de envejecimiento activo. Bienvenidos a todos. Tenemos aproximadamente una hora para
para que cuenten todo aquello que consideran importante. Vamos a repartirnos bien el tiempo. Y yo quería comenzar con una pregunta general para todos. Podemos empezar en el mismo orden, como quieran, y que es muy sencilla y a la vez muy complicada. ¿Qué es para ustedes, o Roy, en este caso, qué es para ti la identidad? Y concretamente la identidad canaria. Claro, como bien decías, es una cuestión pegajosa casi, ¿no? La identidad es como algo como un chicle que se te pega de una mano a otra y que te lleva muchas veces, creo, a un callejón sin salida, ¿no? Yo, en mi experiencia propia, pensando que es para mí la identidad como canario, ¿no? Yo no soy hijo de canarios, tampoco nací aquí, aunque vine con 8 meses. Entonces, mi relación, ¿no?, con la identidad canaria siempre ha sido un poco extranjera, ¿no? En el sentido de que en mi casa no había costumbre, ¿no?, de hacer determinados ritos o determinadas liturgias más asociadas, ¿no?, al territorio canario, tampoco en el acento de mi madre, ¿no?, que la lengua materna es súper importante, pero todo lo demás que me atraviesa es canario, ¿no?, porque yo estudié aquí, el instituto, la carrera, vivo aquí. Quiero decir que pero siempre he habitado un terreno un poco mestizo, porque como nací en Galicia, a veces la gente dice, bueno, el escritor gallego, ¿no? Esta cosa también que la identidad se usa mucho también como para barrer para casa, ¿no? En plan, cuando les interesa soy gallego, cuando les interesa soy canario, ¿no? Entonces estoy un poco en un terreno de nadie. Yo creo que sobre todo podríamos intentar definirlo con algún peligro, ¿no? A mí me gustaría como intentar quitarme este chicle un poco de las manos, avisando de algunas cuestiones que creo que están ahora mismo encima de la mesa y que tienen que ver con ciertos esencialismos a la hora de identificarnos, ¿no?, de esas identidades que se vuelven un poco rígidas, ¿no? A veces, antes justo comentaba que hay un momento ahora de eclosión y de defensa súper necesaria del territorio, del modo productivo, del turismo, ¿no?, de cómo queremos el tipo de turismo, y de pronto hay una defensa también de determinadas cosas que hacen que se excluyan otras, ¿no? Entonces, frente a determinados discursos que son muy necesarios, de pronto a veces siento que ser canario también se convierte en qué es no ser canario, ¿no? Y claro, yo ahí me pregunto, ¿dónde marcamos la linde?, ¿no? Ahora hablaremos también de diversidad, ¿no?, también de igualdad. Claro, ¿dónde marco yo la linde de lo que es ser canario y lo que no? ¿Dónde marco también la linde de lo que es ser mujer o no? ¿No? Quiero decir que al final creo que para establecer un poco el diálogo, ¿no?, en torno a la identidad, hablaría de los peligros de delimitar lo que es la identidad de manera férrea y rígida, de esencializarlo también, ¿no?, y también de qué manera podemos seguir defendiendo aquellas cuestiones que son necesarias y son propias y son nuestras, ¿no?, y tenemos que hacerlo sin caer en esencialismos o identitarismos que se nos pueden volver en contra como un boomerang, ¿no? Yo como chico, que mi orientación del deseo está hacia los chicos también, muchas veces digo, oye, pues yo igual compré un marco también como muy rígido en torno a mi deseo, ¿no? Entiendo por qué, porque es a veces una forma de defensa, ¿no? Es decir, si yo no tengo nada que ver con lo que me atraviesa, quedo exculpado y por tanto quedo libre de culpa. Bueno, pues no pasaría nada si tuviera algo que ver con eso también, si tuviera que ver con mi identidad o con mi deseo, o si tuviera que, o si fuera, bueno, si fuera todo una mezcolanza, ¿no? Yo creo que es necesario reivindicar un poco esta cosa que está en los márgenes, en lo liminal y en aquello que no se puede decir y que sin embargo es. Y hasta ahí no he aclarado nada, pero diría que es complicado decir eso, pero me gusta hablar de estos peligros que veo un poco en torno a las delimitaciones rígidas. No sé. Seguiremos andando en este encuentro. Y tú, Alejandra, ¿tienes líneas en la definición de lo que podría ser la identidad canaria para ti? Yo puedo hablar de la identidad canaria desde mi experiencia, que es la única que tengo. No soy experta en el tema, no la he estudiado como tal, ¿no? Pero bueno, sí, evidentemente hay una condición de identidad canaria como mujer y como canaria, porque además esta charla está muy relacionada con la igualdad. Es verdad que, por supuesto que está ahí, de la que soy consciente, pero también se hace muy consciente a la hora de irme a Madrid a estudiar, ¿no?
que me fui hace muchos años, viví 11 años en Madrid, y ahí como que uno toma conciencia de ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Que al final es lo que es la identidad cultural, ¿no? Que por otro lado es un organismo como muy vivo, ¿no? Muy abierto, y en Canarias en concreto muy de mestizaje. Yo, al igual que Roy, bueno, sí nací aquí, pero mi abuelo es gaditano, ¿no? Y bueno, si te pones a escarbar un poco en los árboles y en la genealogía de cada familia, pues estaremos todos mezclados con todos. Por lo tanto, la identidad canaria es una identidad basada en el mestizaje y sobre todo en la diversidad, ¿no? Entonces, en el terreno cultural, que es a lo que yo me dedico, desde lo que yo hago en el Her Festival y en otros proyectos, lo que trato es de recoger esa identidad, ¿no? Y esa diversidad, de manera que no solo proclamemos la visibilización de las mujeres y disidencias en la cultura en sí, sino de motivar una creación, una configuración de la identidad local, ¿no? Y de exportarla también, porque Canarias es un territorio ultraperiférico y como tal pues tiene unos sonidos y unas historias únicas que contar, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí definiría yo la cuestión de la identidad canaria. Larisa, ¿cómo definirías tú la identidad canaria? Bueno, definir identidad es algo muy complejo, ya mis compañeros lo han adelantado, pero es muy importante también, ¿no?, hacerse la pregunta, por eso yo agradezco la invitación. Y creo que todas las pertenencias identitarias en general, que aquí hemos hablado de las culturales, las de género, ¿no?, tienen un punto importante de construcción, son construcciones, ¿no?, que nos sirven para cosas muy importantes, ¿no? Con construcciones no me refiero a que es algo trivial y ni una máscara que puedas elegir una noche de carnaval, sino que son cosas que te permiten ser, sobrevivir, resistir a un montón de cosas. Y a veces también se vuelven opresoras, estrechas, pequeñitas, ¿no? Y la identidad canaria, como cualquier otra identidad, es todo eso a la vez, ¿no? Es algo que lo articulas a veces estando en el territorio, a veces lo articulas por necesidad cuando sales fuera, porque alguien percibe en ti una diferencia y tú tienes que empezar a buscar palabras, ¿no?, para delimitar eso. Y a mí me parece muy interesante lo que comentaban Alejandro y Roy, de esta historia de que la identidad siempre está marcada por la idea como de mezcla, ¿no? No podemos encontrar, o los anhelos de pureza son muy problemáticos, y al tiempo siempre como guardar el equilibrio es lo que el otro peligro que acecha siempre es como proclamar la mezcla de una manera como romántica, armónica, como si estos cruces que tenemos en Canarias de historias fuera una cosa aleatoria, o que la gente se mezcló, o que la gente emigró, ¿no? La gente emigró por hambre, hubo un proceso colonial. Esas son las cosas que a mí me interesan en mi trabajo, ¿no? Como esas configuraciones de mezcla, esa no pureza que tenemos y tenemos que reivindicar, al mismo tiempo tienen una historicidad muy concreta, ¿no? Y la identidad canaria sería, no voy a dar contenido, pero sería el producto de ese espacio geográfico y de esa historia tan concreta que arrastra este territorio. Tú, como estás especializada en esos procesos de decolonización, de ida y vuelta en todos estos años que yo creo que tanto marcan la personalidad de nuestra identidad, hablaremos contigo dentro de un ratito de eso, que creo que es muy interesante. José Antonio, la misma pregunta. ¿Tú cómo definirías la identidad canaria? Bueno, yo un poco para marcar otra línea distinta, pero por supuesto no opuesta, porque estoy completamente de acuerdo con lo que acaban de decir los compañeros. Sí que me gustaría empezar con una definición que además viene muy bien para un archipiélago, que es la propia definición de archipiélago, que es conjunto de cosas unidas por aquello que las separa. Es decir, la identidad se construye fundamentalmente con la diversidad, no con esencias, digamos, históricas, ni con ningún hito fundacional o épico, etcétera, etcétera, sino y como somos un archipiélago, efectivamente somos un conjunto de cosas unidas. ¿Por qué? Porque tenemos municipios rurales, municipios metropolitanos, tenemos municipios de sector servicios, municipios fundamentalmente de economía primaria. Tenemos un mar que a la vez que nos separa del resto también nos unifica como espacio. Entonces yo creo que partimos, por lo menos en los archipiélagos y en los lugares que en muchas ocasiones se considera de paso, tenemos una ventaja y una riqueza que no tienen, por ejemplo, los territorios más continentales o que han estado más aislados. Y es que somos puentes, somos fundamentalmente territorios puentes.
Y como territorios puentes nos construimos con todo lo que nos llega, no con lo que hay, sino de la relación entre lo que hay y lo que nos llega. Pueden ser relaciones traumáticas, como puede ser todo esto del turismo avasallador, todos los intereses que puede haber geoestratégicos con respecto a Canarias, pero también lo positivo, y es que tenemos una gaditana o una ascendencia gaditana, gallego. Eso es lo que enriquece, y también, por supuesto, en otros aspectos como la cuestión de género, etc. Entonces yo creo que lo que hay que defender es precisamente que nuestra unidad se construye precisamente a partir de la diversidad, y eso ya neutraliza, desactiva cualquier tipo de discurso unitarista, reivindicador de raíces, etcétera, etcétera. Hay raíces, sí, pero son en muchas ocasiones raíces que se comparten, que hacen que las cosas crezcan de una manera, digamos, imbricada, no de una manera separada. Yo creo que eso es lo importante. Genial, José Antonio, con razón tienes esa biografía tan grande con tantos títulos que yo no terminé de leer porque no habríamos acabado. Estupendo. Es que es un CV estándar. Esa definición ha sido, en fin, muy global, ¿no les parece? Sí. Silvia es de La Palma, pero vive en La Gomera, en fin. Sí, yo para soy, ti, yo soy ¿cuál sería esta definición? nacida en La Palma, criada en La Gomera. Y antes, si me lo permite, Cristina, me gustaría dar las gracias porque evidentemente venir de una isla no capitalina para estar hoy aquí, que nos hayan invitado, pues para mí es un orgullo personal, pero también para la asociación a la que represento. Yo creo que define todo lo que somos y lo que hemos construido durante tantos años. Nuestra asociación se creó en el año 1991, ahora vamos a hacer 34 años, y ha sido una lucha constante, dura, difícil en tiempos también, cuando en aquel momento, para intentar hilar lo que es la definición de identidad, ¿no? Nosotros, de una isla no capitalina, un grupo de mujeres deciden en aquellos tiempos en unirse para luchar por la igualdad, para luchar para la eliminación de la violencia de género, y ahora nosotros somos los que recogemos los frutos. Un archipiélago que ya sabemos cómo es, una isla que no es capitalina y que es difícil seguir construyendo ahí. Entonces, la identidad canaria. Hace poco tuve la oportunidad en estas fiestas últimas que tuvimos en la isla colombina, de esta pregunta que me hicieron, la identidad canaria de la mujer canaria. Y lo único que se me ocurrió, porque fue algo así muy rápido, la cámara, y miré un poco asustada y le dije, pues fortaleza. Para mí la mujer canaria, viniendo de donde vengo, es pura fortaleza. Y también crecimiento personal. Yo tuve la oportunidad de venirme a estudiar a la isla de Tenerife, he tenido oportunidad de estar en foros, debates fuera también de aquí de Canarias, y crecer. Y eso es lo que para mí define la mujer canaria, refiriéndome a lo que es la mujer, pero también a la identidad canaria, que creo que no es igual en cualquier otra parte del mundo. Así la veo yo, ¿no? Quizás también me pregunto, ahora que estamos en esta tertulia y escuchando a los compañeros, ¿estamos perdiendo un poco nuestra identidad? Es algo que me cuestiono cada día que accedo a mi trabajo por estos cambios que estamos teniendo constantemente y que suponen dificultades para mantener nuestra identidad, pero también para complementarla con todo lo que nos está llegando, que no sabemos en nuestro trabajo cómo intentar coger todo sin perder nuestra identidad. Y eso sí que creo que es un planteamiento que deberíamos de hacer claramente, ¿no? De hablar con claridad, porque si nos cuesta decir, usted está aquí en Canarias, no quiero perder mi identidad, usted se tiene que adaptar un poco, ¿no? Y entre todos construir sociedad. Y esa yo creo que debe de ser la clave dentro de la igualdad, de la diversidad que ahora seguiremos planteando. Muchísimas gracias, Silvia. Esta tertulia habla de identidad canaria, pero estoy rodeada de gente que lucha por el reconocimiento de la diversidad, por el reconocimiento de la igualdad. Entonces, la siguiente pregunta, un poco así también general para hacer esta ronda, sería, Roy, ¿crees que esta lucha que todos mantienen, esta avanzadilla, ustedes son avanzados en igualdad y en diversidad, enriquece el concepto de identidad canaria? ¿De qué manera aportan cada uno de ustedes este mensaje o esta nueva construcción, digamos, del proceso de
de creación y de seguimiento de la identidad canaria? Claro, desde mi lugar, que es un territorio un poco extraño, que es Internet, ¿no? Básicamente yo estoy empadronado en Internet. Entonces, claro, ahí operan otras lógicas, ¿no? Y otras dinámicas muchas veces. Yo, o sea, pienso que en torno a la igualdad, ¿no? En concreto a la consecución de la igualdad, estamos en un momento de incertidumbre, ¿no? De incertidumbre, de vuelta a algunos discursos también reaccionarios, conservadores, que tienen que ver con la identidad, de nuevo, ¿no? Ante un vacío ¿no? que hace tambalearse un poco los cimientos de lo conocido, hay un discurso de seguridad o de falsa seguridad en torno a lo conocido, ¿no? Y eso atraviesa, por ejemplo, el género de manera muy concreta, ¿no? Atraviesa a los chicos jóvenes, ¿no? Que están un poco pues como esos niños perdidos de Peter Pan, ¿no? Intentando ver qué no han hecho todavía mal, pero les han dicho que han hecho mal, ¿no? Y buscando referentes en lugares que son falsas promesas, ¿no? Es decir, creo que ante una situación en la que tu futuro, no existe futuro, ¿no? Hay alguien que te ofrece la posibilidad de que el futuro eres tú, pero es que el futuro nunca fue uno solo, ¿no? Esta vuelta al individualismo, en el que te dicen que es que toda la solución pasa por ti, ¿no? Tú puedes encontrar la felicidad en la esquina sin nadie, tu cuerpo es tu templo, ¿no? Y además lo trabajas. Quiero decir, creo que vivimos un momento en el que es necesario generar discursos alternativos a todas estas propuestas caducas, conocidas y rancias que no le han servido nunca a nadie. Ese es el problema, que en el fondo se siguen vendiendo pues, un estoicismo mal traído también, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver un poco con la felicidad de empieza y acaba en ti. Y creo que es un momento también de interpelar al mayor número de personas posibles, ¿no? En ese sentido, no solamente aquel que te entiende, no solamente aquella persona que ya está convencida, no solamente al que es igual que tú, al que comparte contigo tus ideales, al que es mujer o al que es hombre. Quiero decir, es un momento de apostar sobre todo por aquellas personas que quieren un mundo similar al tuyo, independientemente de dónde vengan, ¿no? Y ahí la identidad creo que tenemos que ser inteligentes en el sentido de unirnos justamente por el fin y no por el origen, ¿no? Aunque el origen tenga que estar ahí, tengamos que defenderlo, pero yo hablaría de unas raíces del fin o algo así, ¿no? Trabajas en medios de comunicación, digamos, habituales, normales, pero digamos que se te conoce también mucho, Roy, porque ejerces influencia, ahora se llama influencer. Entonces, para que no se me olvide esta pregunta, ¿cómo construyes tu relato en torno a esto en esta nueva época donde tienes que llegar a ellos de esta manera para hacerles ver esos discursos que no han pasado, pero que pueden pasar, esa especie de pérdida que tienen ahora mismo a tierra? Yo creo, bueno, mi estrategia, ¿no? En concreto tiene que ver con hacerme entender, sobre todo. O sea, escribir para todo el mundo, me parece fundamental, sin perder el calado de lo complejo que quiera decir, pero sí que se entienda, ¿no? Sobre todo a aquella gente que no se parece a mí, ¿no? Me parece importante. Y me parece importante también usar el pop, el mainstream y cosas culturales para hablarle a la gente y decirle que el mundo no es así y ya está, o esto no me pasa porque yo soy así, sino que hay una cuestión estructural y esa cuestión estructural puede estar en Madame Bovary o puede estar en la Isla de las Tentaciones, que no deja de ser Madame Bovary también. Entonces, yo creo que tenemos que quitarnos un poco esta cosa como de no hablar el lenguaje, ¿no? De la gente que está en Internet o que es más joven o simplemente tener miedo a resultar obvios y obvias y decir, oye, yo lo que quiero es que esto sirva para algo y que se transforme. Y creo que, bueno, es una apuesta, no siempre me sale bien, no lo hago todo el rato, a veces me gustaría estar en otros lugares también, pero el que he hecho es eso, ¿no? Yo creo que es importante, sobre todo, no ser paternalistas ni condescendientes y pensar que todo el mundo ha cambiado de idea. Yo no soy la misma persona que era hace 2 años ni 18 y cambié de idea. Entonces, ese es el poder transformador.
de las cosas, porque si creemos que esencialmente eres eso y que no vas a cambiar nunca y que tu destino además es, por ejemplo, la violencia, pues no sé qué hacemos hablando. Te callas, ¿no? Y te matas. Alejandra, gracias Roy. Alejandra, hablé con todos ustedes antes de sentarnos aquí y yo recuerdo que tú me dijiste, tú diriges el Festival HER, que es una propuesta, bueno, lleva... Esta es la 7ª edición, la que hacemos exactamente. este año. Entonces me decías, no es lo mismo hacer, y hablando de aportaciones de cada uno de ustedes al discurso de la identidad, no es lo mismo hacer un festival feminista en Madrid que hacerlo en Canarias. Lleva 6 años, una propuesta complicada. ¿Qué crees tú que estás aportando a nuestra identidad en una propuesta, digamos, que desgraciadamente tan arriesgada todavía? Sí, es arriesgada por muchas cosas. Bueno, fíjate tú, ahora me estoy acordando, bueno, Larisa ha participado en el festival, Roy también siempre ha estado ahí, porque aparte fuera de lo laboral somos amigos. Me acuerdo la primera vez que hice la primera edición, me dijo, qué guay ha salido, ¿vas a seguir haciéndolo? ¿No? Y de repente cuando me invitan a hablar del festival es cuando tomo conciencia de que llevo ya 7 años en esto, que se dice pronto, pero que no es fácil, porque cada año siempre digo, no lo hago más, ¿no? Todos los años termino la edición y digo, perfecto, maravilloso, pero ya no la hago más, ¿no? Y está ese fueguito interno que te ayuda a seguir. Aquí hay varias cuestiones de las que me gustaría hablar y a ver si tengo la capacidad para poder conectarlo todo sin enrollarme mucho. Vamos a ver, que existe una invisibilización, ¿no?, de las mujeres y las disidencias en el territorio cultural y en concreto en el territorio de la música, aunque HER es un festival multidisciplinar, también hay parte de pensamiento donde hemos tenido a pensadoras como Silvia Federici, Elizabeth Duval, Brigitte Basayo, Larisa Pérez Flores y bueno, personas muy grandes, ¿no?, pensadoras muy grandes. Yo me enfoqué por el territorio de la música porque yo siempre he trabajado en los festivales, ¿no?, detrás de los escenarios, encima de los escenarios, en cualquier ámbito. Entonces, bueno, que hay una realidad de que no hay un equilibrio ni encima ni debajo, ni en los puestos de poder, ni sobre todo dónde está el dinero, que es muy importante, ¿no?, a la hora de poder ejecutar cuestiones así, pues es un reto año tras año, ¿no? Que la identidad es cultura y la cultura tiene la obligación y las instituciones tienen la obligación de hacer suya esta lucha que proclama al menos más de la mitad de la población, ¿no?, y integrarla en la cultura es más que evidente, ¿no? Porque necesitamos una cultura que nos refleje a todos, a todas y a todes, y porque además eso la va a enriquecer creativamente de manera diversa y va a establecer nuevos flujos y nuevas conexiones. Eso está por un lado. Y luego están las diferencias, ¿no?, porque HER también reivindica una cultura local, ¿no? Es decir, ahí voy a la pregunta más concreta de la diferencia entre hacer un festival como HER aquí o hacerlo en Madrid o en cualquier contexto europeo. Que nosotros vivimos en un territorio ultraperiférico es evidente. Esto dificulta la visibilidad, dificulta el acceso a los recursos y a las plataformas, ¿no?, y a la conexión con el resto de continentes y del resto del mundo. Por otro lado, lo que decía Pepe, ¿no?, José, perdón, la cuestión del puente, ¿no? Canarias siempre ha tenido una condición de puente de Puerto Franco, ¿no?, en la que han convivido diferentes culturas, ¿no?, africana, latinoamericana, indígena, europea, y por otro lado también las músicas que han fluido por aquí. Por eso desde HER hacemos una programación en la que aquí voy a tocar un término que es decolonial, que lo va a ampliar aquí mi compañera Larisa seguramente, que es importantísima, ¿no?, porque no se trata solo de visibilizar la cultura producida por mujeres y disidencias, sino convertir el HER en una plataforma no solo de exposición, sino un puente, con una música como un puente universal que una las culturas, todas estas culturas que han pasado por aquí. Por eso siempre programamos una perspectiva decolonial que incluye música y cultura africana, canaria, por supuesto, local y de Reino Unido, con las que trabajamos mucho, ¿no? Yo creo que esto es fundamental porque puede ser, en esa falta de acceso a los modelos que buscan otro tipo de conexiones mundiales, pues podemos generar un modelo propio que sirva también de referente, ¿no?, y que nutra modelos en territorios periféricos similares, ¿no?, y que vivan una situación similar, ¿no? Entonces yo creo que eso es una característica que tiene HER, que por ejemplo festivales como el She Makes Noise, que se hace en la Casa Encendida, pues tienen una visión mucho más global, pero en la que especificidades locales como esta de la Canaria pues no se tienen en cuenta. Y ese puente, ese mestizaje, a medida que han ido pasando estos años, Alejandra,
interactúa con la gente que viene fuera. Claro, con la gente eso es de lo que se trata. Hay muchos puntos comunes. Siempre hay más puntos en comunes que de diferencias, siempre. Eso lo descubres en cuanto llegan aquí las artistas, ¿no? Y se trata no solo de traer artistas de fuera, sino ponerlas en común, a trabajar con las artistas locales y de esa manera pues crear nuevas oportunidades, ¿no? Y posicionar Canarias como un referente cultural y feminista dentro del panorama y el radar global. Momento de publicidad. Este año, por favor, no se pierdan el festival. Vamos a seguir hablando de puentes, de mestizajes, de procesos de descolonización. De eso entiende mucho Larisa, porque yo creo que ha sido un proceso en constante evolución. Nos conquistaron, se fueron, vinieron otros, en fin, con la condición de puente que tenemos. Con respecto al concepto que se puede tener de sociedad global, pero centrándonos más en el papel de la mujer, que siempre ha estado muy silenciada en esos procesos, ¿cómo podrías definir ahora o hacer un breve resumen de lo que sucedió y quién puede ser la mujer canaria ahora? Mi pregunta es más difícil. Sí. ¿Quién puede ser la mujer canaria ahora? No, muy buena pregunta. Es una pregunta que yo me he hecho mucho en mi trabajo y es una pregunta que creo que se ha hecho la sociedad canaria en su conjunto. Además, creo que en los últimos años precisamente son los feminismos los que han tenido una inquietud más explícita por ver qué es esto de la canariedad, por sentir que en esa especie de agenda estatal del feminismo había cosas que no encajaban, por las que no se sentían interpeladas. Entonces, con las compañeras aquí ha habido un trabajo conjunto de intentar pensar qué es eso que nos une y que sería una característica común, ¿no? Que nos obligaría a tener esa agenda propia, tener una idiosincrasia también, una agencia propia, no siempre como a recibir o estar como siguiendo las estelas de otros lugares, sino dejar ese rol periférico y bueno, hacerse un poco valer, ¿no? Y yo creo que algo que ha sido interesante es que en estos encuentros, en estos últimos años de conversaciones feministas entre mujeres canarias, la diversidad no ha sido como un cliché, sino ha sido una realidad tan fuerte que nos ha obligado a redefinir esa idea de mujer canaria, porque el imaginario que hemos recibido, y es algo que he intentado rastrear mucho en mi trabajo acerca de lo que es la mujer canaria, bueno, primero es un imaginario deficiente, silenciado, eso ya lo sabemos, ¿no? Casi no han aparecido ni cuando nos imaginamos el mundo precolonial, ni cuando nos imaginamos la serie de siglos siguientes, ¿no? No aparece. Pero la manera que aparece también pues sigue siendo una manera nos reduce, ¿no? Muy reduccionista, muy simplista y yo me he dedicado como a intentar ver, bueno, pues si las mujeres canarias a veces es difícil recurrir al discurso que ellas generan de sí mismas porque básicamente no podían acceder muchas veces a plataformas como la escritura que hacen, ¿no? Que perdure la memoria, cosas así, ver cómo se ha ido construyendo el discurso externo, ¿no? Y ahí pues desde crónicas de viajeros hasta cuál es la etnografía popular acerca de las brujas, como he ido indagando fuentes como súper diversas donde encuentro una serie de constantes que rompen mucho con la imagen que creo que se ha construido de la mujer canaria, incluso en un sentido reivindicativo, incluso en un sentido nacionalista, que es una imagen romantizada, donde esa mujer fuerte, como decía la compañera, pues esa mujer del que es una mujer rural, no aparece ninguna otra, ¿no? Esa es una mujer que es una madre de familia, que siempre es amorosa, que es entregada, que cocina, y la realidad, pues claro, una realidad tan se contradice tanto con eso, ¿no? Es una mujer ruda que trabaja en el campo, que era guapa para algunos de los viajeros, pero que era terrible y brutal para otros de los viajeros que se quedaban impactados, ¿no? Con su rudeza. Una mujer que no solo ha sido madre, ¿no? Que también ha sido trabajadora sexual, que también ha migrado, hasta ha volado por los cielos, en el sentido de que las mujeres también hemos habitado ese arquetipo malévolo, ¿no? Que es el de la bruja, ¿no? Entonces, que justo organizaron una publicación un año muy interesante que se llamaba así, donde nos invitaban a muchas a reflexionar, ¿no? Sobre este modelo. Entonces, claro, creo que lo que ha traído positivo de que estos últimos años tantas feministas se hayan interesado por la canariedad es precisamente que se redefine, y ese modelo, utilizado a veces políticamente de una manera como muy ligera, romantizada, se rompe, y de repente aparecen mujeres canarias en otros roles, mujeres canarias lesbianas y bisexuales, mujeres canarias que no han sido ni quieren ser madres, porque están ahí, aparecen porque están habitando el feminismo, ¿no? Entonces esa es
ese espacio, esa nueva mujer canaria, nueva, siempre ha sido así, pero que se ocupen esos discursos, me parece que tiene un poder transformador muy fuerte, ¿no? Porque muchas de nosotras igual no nos sentíamos interpeladas por la canariedad porque no nos veíamos en esa mujer de la que nos hablaban. Entonces decíamos, a mí la identidad, yo soy del mundo, ¿no? Porque yo esa madre de familia del campo, yo no quiero ser esa, ¿no? Que lo digo con todo el respeto y reconocimiento. Entonces, ahora la hemos hecho más nuestra y la podemos habitar desde un lugar mucho más disidente, ¿no? Eso es lo que me parece transformador. Genial, muchísimas gracias. Larisa, José Antonio, tú te has especializado en estudios de género, en literatura dramática. Entonces, a mí me gustaría que me contaras un poco de qué manera en estos últimos años crees tú que se evidencia que aquí hay una buena cantera de esa literatura y que está proyectando para esta conformación de nuestra identidad ahora, esta especialidad en la que tú te mueves como pez en el agua. ¿Qué aportación puede tener? Como tonina en la presa de los Campitos. Es decir, con dificultad. Está mal. Con dificultad. Bueno, yo voy a empezar parafraseando a mi querido Roy. Él está empadronado en Internet, yo estoy empadronado en Sodoma. Es decir, que como buen sodomita, digamos que la idea que trabajo fundamental es que para poder hablar de lo que, por ejemplo, ahora estamos hablando, es muy importante reconstruir nuestro archivo, nuestra memoria. Esa historicidad de la que hablaba antes Larisa, pero separándonos siempre del discurso positivista de este año, esta época, este siglo, sino sobre todo atravesado por historias de vida. Entonces, claro, en el archivo canario en el que aparece toda la diversidad, hay dos tipos de memoria, ¿no? Dos tipos de archivo. Un archivo incómodo y un archivo que incomoda. Es una diferencia muy importante. Y que permite ahondar en nuestra identidad como, digamos, la identidad de estas islas y de esa diversidad que nos caracteriza. La memoria incómoda. Fuimos durante mucho tiempo un espacio de exilio. Es decir, lo que no quería la centralidad lo mandaba a la periferia. Unamuno es uno de ellos, pero también tuvimos a muchísimas anarquistas y muchísima gente que fueron exiliados al Hierro, a Tenerife, a Fuerteventura. Y en la experiencia de la diversidad, del archivo incómodo de la diversidad, nosotros tenemos un triste honor, y es haber sido el espacio donde hubo un campo de trabajo forzado para las diversidades, para las distintas diversidades. No solo la diversidad sexogenérica, sino también, por ejemplo, las personas que no tenían de qué vivir, etcétera, etcétera. Esto que se llamaba vagos y maleantes. Tenemos ese triste honor de haber sido uno de los espacios en los que la centralidad dictatorial decía, ¿cómo alejamos a esta mugre? Y Canarias se convertía en el espacio ideal. Para no, vamos, un destierro, ¿no? La palabra destierro está muy vinculada a Canarias. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos, en la diversidad aquí en Canarias, tenemos una historia muy incómoda. También tenemos procesos inquisitoriales. Pero todo está todavía por construir. Tenemos como muchísima, está muy atomizado. Tenemos una constelación, pero nos falta un relato capaz de construir esa constelación. Pero por otro lado, y esto nos distingue a nosotras como espacio periférico o como espacio subalterno, es decir, espacio que se usa para meter a todos estos vagos y maleantes, pero por otro lado, eso ha permitido que nuestra identidad frente a la diversidad sea de las más vanguardistas, transgresoras y avanzadas de todo el Estado español. Primero, porque teníamos una cosa que se llama los carnavales, y se acabó, que eso no lo tiene mucha gente. ¿De acuerdo? Además, unos carnavales muy particulares, donde la transgresión y la diversidad era admitida. Yo siempre pondré como ejemplo nuestra querida Laura, la lecherita, que ha tardado mucho en hacer su transición, pero ahora es lo que siempre había querido ser y que solo el carnaval le permitía. Entonces, teníamos una llave, o sea, frente a la diversidad nosotros teníamos una llave maravillosa. Fuimos de los primeros espacios donde se dio una manifestación de frente homosexual
en toda España, después de la de Barcelona. Fue aquí en el Parque García Sanabria y luego en Las Palmas, en el Terrero. Tenemos las primeras noticias sobre el VIH, llegan a Canarias porque teníamos una red de puentes hacia lugares como Francia, etcétera, de turismo que llegaba aquí. Y tenemos la mejor ley trans de todo el Estado español y de los mejores protocolos para los bullying contra la diversidad, etcétera. Es decir, podemos presumir de haber sido un espacio donde relegar al distinto, a la persona que no encuadraba, pero también tenemos la posibilidad, y eso solo ocurre en los espacios periféricos. Las periferias tienen una ventaja con respecto a las hegemonías, y es que las hegemonías se está siempre mirando a sí misma, controlándose, estableciendo dispositivos para ser lo que sean, mientras que los espacios no hegemónicos, las periferias, nadie las mira. Son como las periferias de las ciudades, no existen, no tienen servicios sociales, no tienen infraestructura, son periferias. Pero claro, es un espacio de libertad. Las periferias permiten cierta libertad y eso nos ha permitido además tener, que se me olvidaba, el mejor archivo de disidencia sexogenérica de todo el Estado español. Lo tiene precisamente la Dirección General de Diversidad del Gobierno Autónomo de Canarias. Ejemplar, ejemplar. Entonces, esos son ventajas y desventajas y ese es nuestro papel, empezar a tomar conciencia de lo que fuimos, de lo que nos querían convertir y de lo que durante mucho tiempo fue Canarias para el Estado central, que era un sitio para enviar a los indeseables, a las indeseables, pero por otro lado, ese aspecto nos permitió, por así decirlo, generar dinámicas propias acerca de la diversidad que no existen en otros lugares del Estado español y que nos hacen particularmente distintos. Bueno, puedo decir una última cosa porque esto hay que decirlo y reivindicarlo. Ahora que se lleva tanto lo del show de RuPaul, del mundo drag, bueno, pues antes de que RuPaul creara ese show tan famoso, tan internacional y tan maravilloso, RuPaul vino como jurado a la gala drag de Las Palmas. Y fue en la gala drag donde a él, a lo mejor, se le ocurrió el show de RuPaul. Fíjate por dónde, desde las canteras a Los Ángeles. A veces Canarias conquista territorios también, del imaginario, pero los conquista también. Entonces esas son relaciones que habría que estudiar, que habría que enmarcar, y afortunadamente ahora existe una nueva generación de personas que están dejando que ese espacio se abra. Por ejemplo, Andrea Abreu, bueno, Roy, por supuesto, también Aida Rossi, toda esta gente que está ahora con comodidad creando y que no tuvieron que esconderse como tenemos otros autores que cada vez, todavía hay autores en Canarias que cada vez que se cita su sexualidad, su diversidad, etcétera, etcétera, empiezan a clamar. Por ejemplo, ahora se está rodando una película en Las Palmas de Gran Canaria de la relación entre Pinito del Oro y Natalia Sosa, una relación extraordinaria. Y bueno, pues es gracias a que tenemos ahora un espacio no hostil a la diversidad Canarias en ese sentido. Esas aportaciones que nos hacen ser como somos, por lo tanto seguimos hablando de una identidad propia y muy bien definida ahora mismo por José Antonio. Silvia, tú llevas, no sé si llevas los 30 años que lleva la asociación, seguro que no habías nacido, pero estás trabajando en una isla pequeña que con respecto a este tipo de asociaciones se ha convertido en un ejemplo importantísimo. Entonces mi pregunta es, en el tiempo que tú llevas trabajando en la asociación, ¿has visto la transformación? Hablábamos antes aquí que hay mucha gente, tienes que atender a mucha gente con casos de todo tipo, que no son de La Gomera, que llegan de fuera, que aportan también su visión. El perfil de la mujer a la que tienes que ayudar, a la que tienes que apoyar, donde tienes que intervenir, en La Gomera actual es un perfil que podría definir en el sentido de la defensa de la igualdad de la mujer como un perfil general. Bien, yo si me permiten, es que me ha encantado escucharlos a todos porque evidentemente tenemos visiones muy diferentes, ¿no? Ahora el compañero
habla de esa transformación social, pero me miro, o sea, miro lo que yo veo cada día y es difícil, es diferente de un lugar a otro, ¿vale? Nos transformamos socialmente, sí, vamos creciendo, es verdad, pero para mí falta muchísimo por hacer, ¿vale? Y entonces ese papel que nosotras jugamos en el asociacionismo diariamente, porque al final también aquí habría que hablar de muchísimas cosas, del voluntariado, de seguir trabajando cada día a coste cero, ¿no? Y creando sociedad y enriqueciendo una sociedad pequeñita que luego se transforma y que sale de nuestra isla para crecer. El papel de la mujer, yo he visto la evolución de cómo cuando empecé en la Asociación de Mujeres Gara, trabajábamos con la mujer canaria, como mucho con la mujer peninsular que estaba por allí, que vivía, que venía. Ahora tenemos otro concepto. Y en ese estamos incluso hasta nosotras transformándonos, porque evidentemente no es fácil, es complejo y el papel de esa mujer que decía la compañera Clarisa antes, de la mujer gomera en este caso, luchadora, trabajadora, madre de muchos hijos, o menos, pero madre de muchos hijos, atendiendo terrenos al marido, claro, porque aquí habría que hablar de mucho, ¿no? Ese papel ya ha perdido como tanta fuerza. Ahora viene la mujer profesional que, bueno, que tiene más inquietudes, pero seguimos en un entorno pequeño y que luchamos, mi generación luchamos con aquello que vamos dejando atrás y con lo nuevo que viene. Y intercalar y crear sociedad así es un poco complejo. Me gustaría poner un ejemplo para que entiendan lo que supone para una asociación como la nuestra, que con ese recorrido de años. Voy a poner dos pequeños ejemplos. Cuando empezó Asociación de Mujeres Gara, yo era una joven, ahora sigo siendo joven, pero más joven, más joven. Y yo recuerdo que en mi entorno se decía que eran las mujeres malas. Esa asociación de mujeres locas, mujeres malas. ¿Y quién se han creído ellas que son, no? Y eso a mí me caló toda la vida. Eran las mujeres malas. Y yo decía, pues yo quiero estar en ese entorno de mujeres malas porque, claro, venían a contarnos muchas cosas. Incluso recuerdo que cogían megáfono en una isla, imagínense, en un megáfono para luchar por los derechos de la mujer. Y eso a mí me impactó, me impresionaba, me gustaba y quería ser como ella. Era un referente. Hemos ido evolucionando, claro que sí. Recientemente, hace unos días antes de las vacaciones de Semana Santa, me sorprendió un mensaje que nos llega a la asociación de una mujer víctima de violencia de género de un país sudamericano que iba a viajar a La Gomera recientemente, que se venía a Canarias, iba a emigrar y pedía ayuda ya a nuestra asociación. Entonces, claro, evidentemente somos un referente, sí. Alguien que viene, que coge ese teléfono, que investiga para saber si yo voy a poder tener ayuda y voy a poder estar protegida en una isla para que no me vuelva a suceder esto y voy a estar protegida del entorno, me parece importantísimo. Que hemos crecido y hemos dado valor al papel de la mujer. Que seguimos teniendo una etiqueta, porque evidentemente cuando nosotras empezamos, básicamente trabajamos con víctimas de violencia de género, ¿no? Ahora ya Mujeres Gara no es eso, ya las administraciones públicas han tomado su papel, ya está legislado, es diferente, pero seguimos apostando por todo lo que tiene que ver con la mujer y con la diversidad. Y ese es nuestro trabajo. ¿Ha cambiado la sociedad gomera? Sí, Pues básicamente tú trabajas en un entorno que es una isla donde llega gente, mujeres en este caso, de todos sitios, y en esa mezcla que se aportan entre ellas y si, digamos que el arquetipo de la mujer canaria ha evolucionado, como estás hablando, se defienden ya yo noto, con sí, mayor conocimiento, en fin. podríamos decir que sí, pero también noto un retroceso muy grande en la sociedad. Y lo noto sobre todo en la gente joven. Noto, sinceramente, cuando vamos a los centros educativos, que estamos por toda la isla, vamos a intervenir, esa mezcla multicultural ha hecho quizás un retroceso al papel de la mujer, al papel de la diversidad en nuestra isla. Quizás a lo mejor en entornos mayores es diferente, pero sí podría decir que noto un retroceso importante, sobre todo también en valores tan importantes como el respeto y el crecimiento social. Sí creo que tenemos... No sé cuál es la estrategia, no la sé, pero sí creo que debemos de trabajar mucho más. Incluso antes decía el compañero también del bullying, ¿no? de ese desprecio a otros colectivos, sigue existiendo y se nota y se palpa
y se ve antes de entrar a esta sesión, a este debate, veía las redes y un concejal en Murcia había sido atacado por temas de diversidad, ¿no? Y me parece que todavía, o sea, nos queda mucho por hacer. ¿Canarias es un buen lugar? Sí, pero también aquí sufrimos mucho. Y en lugares pequeños se sufre mucho. Efectivamente. Yo creo que si hay alguien que puede recibir un feedback hablando de estas cuestiones rápido, todos podemos, pero que a lo mejor tiene mayor capacidad de análisis para recibir la respuesta a los mensajes, igual eres tú, Roy, ¿sabes? No sé si tú escribas los mensajes, pero de la gente joven, esa gente de la que estábamos hablando, te puede dar una respuesta rápida. ¿Cómo lo recibes? Bueno, yo lo primero que diría es que también la adolescencia, ¿no? La juventud es un espacio de duda, de rebeldía, ¿no? De ensayo y error. Entonces, daría también un espacio para que eso se pudiera producir, ¿no? Y que no generara otros espacios de rabia, de incomprensión, ¿no? Quiero decir que al final entiendo perfectamente lo que dice la compañera también, pero creo que también a veces intentamos como poner nombre y frenar y decirle a alguien que es algo, ¿no? De manera nuevamente como decimos, es que esto está fatal, la generación que viene está fatal. Yo, que ahora estoy estudiando en la universidad, la verdad que lo mejor que tengo son mis compañeras. O sea, eso es oro molido, porque es una gente, me enseñan un montón. No sé, quiero decir que yo creo que yo estoy muy esperanzado y diría que además hay que escucharles. Y además, sé que es complicado luego el trabajo y luego tú te plantas en un instituto y tienes que dar una clase y no se puede. Bueno, hay muchas cuestiones, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que es necesario tener ese espacio un poco de compasión con el territorio incierto de la adolescencia y a ver en qué deviene eso, porque es que a veces son simplemente lugares de rebeldía, ¿no? Y si alguien se muestra contrario a una cosa, muchas veces es porque está intentando formarse una identidad y eso se queda ahí, ¿o no? Pero para eso necesitamos un poco de tiempo, ¿no? Un poco de tiempo porque parece que vamos acortando cada vez más y dentro de los 7 años ya son machistas, a los 5 son, a los 4, ¿no? Quiere decir que yo sí tendría un poco como de mano, no de mano blanda, pero sí de espacio de escucha, ¿no? En ese sentido. Y por mi parte, que estoy ahora en contacto con gente joven, me enseñan muchísimo más a mí que yo a ellos, pero vamos, de largo. Bueno, como yo de un error, no puse el cronómetro, no sé cuánto llevamos, pero llevamos un buen rato. Entonces, hay una pregunta que me gustaría también que fuera así como una pregunta general, porque estamos hablando de identidad, entonces igual estamos hablando también un poco de símbolos, ¿no? Yo creo que, en fin, dentro de ese espacio... Entonces, a mí me gustaría que cada uno de ustedes me contara un poco qué es lo que creen, qué símbolo puede representar, o qué símbolos, o qué señales, o qué mensajes pueden representar mejor a la sociedad canaria, o cuáles representaban mejor que han desaparecido. No sé si me estoy explicando, si podemos hablar desde nosotros para afuera, pero también hacia adentro. Posibles símbolos, no estoy hablando de un monumento, evidentemente. Una actitud o mensaje, no lo sé. Yo muy cortito, porque justo el otro día le preguntaba a Daniasa, que me la encontré, y digo, ¿tú te acuerdas que antes aquí solamente dábamos un beso, ¿no? Ese recuerdo lo tengo yo todavía de pequeño, que en Canarias solo se daba un beso y ahora damos 2 todo el rato y dice, no me acuerdo, ¿no? Entonces creo que es algo que ha desaparecido y que era algo muy nuestro, que cuando iba afuera la gente se quedaba un poco descolocada, había esta cosa como de me morreo, no me morreo, porque, ¿no? Como de cachetes ahí, y me parecía algo como muy, bueno, muy nuestro, esta cosa como de dar 2 besos, ¿no? Eso es algo que bueno, que por ejemplo se ha perdido. No creo que sea lo más trascendental del mundo, pero el otro día lo pensé y si no lo hubiera pensado probablemente no me acordaría, que es lo triste de esto, es ¿no? Cierto, es cierto. Alejandra. Yo me hablas de símbolos y me vienen 2 cosas a la cabeza. La imagen de un volcán, ¿no? Que está ahí latente pero vivo, ¿no? Que tiene la capacidad de
de entrar en erupción, de cambiar la orografía, el paisaje, de fertilizar nuevos terrenos a la vez que volverlos mal país, ¿no? Y creo que dentro de esa simbología, desde luego, está la idea de resistencia, ¿no? que creo que dentro de la comunidad canaria, que además es una comunidad muy cooperativa, pues siempre ha estado presente. Y luego, retomando aquí la palabra de mi compañero Roy, diría que siempre me acordaré de mi madre diciéndome, y mamá, anoche conocí a tal, ¿y de quién era hijo? ¿Cómo se apellida? ¿No? Porque antes yo venía de las terrazas de verano y decía, anoche conocí a un chico y me decía, ¿y cómo se apellida? ¿No? Porque eso nos ayudaba a entender un poco la relación entre familias y, bueno, pues la canariedad que era controlada y conocida. Ahora eso es inviable, ¿no? Larisa. Pues a nivel gráfico, porque ustedes han sido bastante gráficas, no sé si sabría, pero con su creatividad seguramente después me ayuden, pero sí que me vino como muy claro como la idea de, ¿no? Decías un mensaje o una memoria algo que hay que recuperar, que ahora ya no está. No sé si hay que recuperar, sé que durante un momento estuvo más presente, pero para mí como dentro de ese archivo, algo que está como muy incompleto y algo que en nuestra manera de identificarnos y relacionarnos está como muy ausente es la africanidad. Y no quiero que esto suene como de una manera como simplista ni cliché, pero creo que la africanidad, cuando hablamos de tricontinentalidad siempre, ¿no? Que es como ultraperiferia y tricontinentalidad, son como dos palabras como muy fáciles para articular lo que sucede, nuestros retos y tal, pero siento que está como Europa por una parte, América Latina con un relato también como bastante romantizador que borra como la historia de las migraciones y todo esto, y después África como algo separado de nuestro pasado precolonial, ¿no? Como que se ha como configurado con esta historia de los guanches, como si fuera una simbología paralela. La simbología de la guanche la tenemos súper clara y súper presente, pero está como desafricanizada. Y luego hay toda una memoria esclava, ¿no? Hecha por nuestras ancestras y ancestros, moriscos, subsaharianos y subsaharianas, que no está, ¿no? Esa es otra parte que hay que completar del archivo muy importante. Entonces, lo que genera es que en la actualidad sintamos que algo que está muy cerca, un continente, ¿no? Vivirlo como una alteridad, como una otredad, cuando forma parte de nuestra, me atrevo a decir, ancestralidad, ¿no? De nuestra ancestralidad. Entonces, yo que ahora estoy como pensando en algo que llamo la nueva ancestralidad canaria, ¿no? Como esos símbolos de nuestra ancestralidad que nos han quitado, poder recuperar y poder filiarnos y revincularnos a estas ancestras nuestras, ¿no? Que en particular lo digo como mujer, que también yo quiero, deseo poder tenerlas en mi... Y están en nuestra genealogía. Yo particularmente he explorado las mías bastante. Y están, y me gustaría que tuvieran nombre y que pudieran estar presentes. Sí, es cierto que esa parte de la historia a los arqueólogos, a los antropólogos todavía le queda mucho, pero también es cierto que se invierte ahora más tiempo en averiguar eso que estás hablando. ¿Qué parte de África tenemos los canarios y tenemos en Canarias? José Antonio. Uy, yo puedo de todas maneras a Silvia claro que puede contestarle, y además en relación también con lo que decía, solamente una cosita, porque eso sí lo he analizado en parte, porque hay esta deriva hacia una falta de interés por la memoria, esta falta, que es un error que en cabezas ha caído el activismo, ¿no? En pensar solo en el futuro, solo en vamos como si no hubiese existido un pasado. Entonces hay un elemento, yo sé que esto es impopular, ¿no? Pero hay un elemento que mueve mucho digamos, las luchas y las resistencias, que es la rabia. Y la rabia solo la puedes despertar colectivamente y comunitariamente cuando sigues mostrando aquellos aspectos del archivo que te han querido cerrar. Por ejemplo, el archivo esclavo de Canarias. Por ejemplo, el archivo de Tefía, en Fuerteventura, el archivo de la degradación de las mujeres rapadas en los años 40 y con aceite de ricino, las mujeres de la cárcel de la calle San Miguel, etc. La represión contra las personas trans en carnavales y no carnavales. Hay un montón de cosas que si la gente actual tuviera un acercamiento directo, claro, se cabrearían tanto que ahí tendríamos la energía suficiente para resistir y para luchar contra los nuevos totalitarismos.
pero estamos siempre emperrados en mirar para adelante y nos olvidamos que hay todo no voy a hacer carbón, voy a hacer un elogio al carbón, ¿no? Tenemos un territorio muy carbonizado del que podríamos sacar un montón de energía y que tiene que ver con confrontarnos con esta memoria. Por eso para mí era importante la memoria. Y efectivamente hemos ido para detrás porque hemos solo pensado en vamos a conseguir esto, conseguir aquello, vamos a enseñar, esto es lo que hay. No, ¿de dónde viene esto? Y entonces mostrar aquello. Por eso el símbolo, a diferencia de Larisa, que ha escogido uno de esos aspectos del archivo, yo voy a coger otro. Y yo pondría como símbolo a una mujer extraordinaria que representa todo lo que ha representado Canarias a lo largo de su historia, que es Isabel González, Azucena Roja. Ella, hija de madre soltera, se va a Cuba, migra, allí aprende un oficio, se vuelve a Canarias, convierte un taller en el primer colectivo de mujeres trabajadoras, etcétera. Se relaciona con las mujeres sindicalistas de las carboneras del muelle, también con las tabacaleras, etcétera. Llega a ser concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la primera concejal. Ahora es una mísera calle, cuando tenemos tantas calles dedicadas a gentuza, y ella tiene una mísera calle que la gente no sabe ni quién era Azucena Roja. Luego, durante el golpe de Estado del dictador Franco, está en todo el barrio del Toscal y en la zona de Santa Cruz, escondida con la complicidad del vecindario durante 10 años. Habla de la solidaridad también ante la persona débil y la persona perseguida. Es decir, toda su biografía representa todos los elementos de diversidad y de igualdad que construyeron las mujeres justo en un momento muy importante, que es los años 20 y 30. Yo creo que hay que ir a ese momento y rescatar esa figura, que tenemos muchísimas en ese sentido, y donde también se daban discursos sobre la diversidad. Y donde Primo de Rivera, no José Antonio, sino Don Miguel, quería matar a una canaria, Mercedes Pinto, por una simple conferencia que se titulaba El divorcio como medida higiénica. Eso es una canaria conquistando Madrid y dejando patidifuso al dictador Primo de Rivera. Pues esos son los modelos que hay que recuperar, esas mujeres. Y reivindicar. Y reivindicar. Y yo creo que ese es el símbolo, que además unifica diversidad porque tienen una trayectoria también muy acorde a Canarias, ¿no? La emigración, la vuelta, el regreso, y sobre todo la creación de comunidad. Y los artículos de Isabel González, Azucena Roja, son de una lucidez maravillosa. Y que pasados todos estos años nos sigan Calle. Identificando. Una triste calle, con perdón para las personas que viven en la calle Isabel González. Hay que tocar otras puertas, pero igual lo conseguimos desde aquí. Exacto. No tenemos la toalla. Silvia. Símbolo, aparte del silbo gomero, que ya que estamos ese aquí. Es universal. Ese es universal. Yo creo que fortaleza, es que miro y digo, ¿qué podría decir? Miro atrás, mi madre, mis hermanas, mi familia, cómo hemos salido adelante, cómo hemos crecido como sociedad, con todo lo que teníamos, y hemos ido avanzando, hemos ido creciendo, y hoy estamos aquí sentados en este debate que si quizás no hubiese sido por mujeres en mi familia no podría estar hoy aquí, y para mí eso me parece maravilloso. Decía la compañera, ¿de quién eres familia? Eso en La Gomera es vital, ¿no? y eres hija de, prima de o hermana de, y eso crea sociedad. Hemos crecido, hemos tenido... El papel de la mujer supone, aun con todo, ¿no? Porque quizás también muchos defectos y mucha culpa de todo lo que pasa es nuestra, pero sinceramente creo que lo mejor que para mí simboliza es el crecimiento y la fortaleza de la mujer canaria. Y así lo veo en general, la mujer canaria en general, en particular en mi isla, pero en general la mujer canaria ha llegado donde estamos porque nosotros hemos luchado, porque somos fuertes y valientes, ¿no? Ese es el mejor símbolo para mí. Bueno, yo creo que nos queda poquito tiempo y no me gustaría terminar. Tengo un montón de ideas, pero me gustaría terminar preguntándole a cada uno de ustedes
desde la posición que ocupan un poco en esto, en cada uno en el lugar de defensa de lo que hablábamos de la diversidad, de la igualdad, en esta proyección, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de estar, ¿cuáles son los próximos proyectos? ¿Qué creen que queda por hacer en cada una de festivales, asociaciones, de forma individual, con la literatura, con la investigación, con el trabajo? ¿Qué creen que queda por hacer aquí para seguir aportando desde ahora, mirando al pasado, mirando al futuro, para seguir siendo nosotros y hacer posible mayores aún, más importantes? Yo haría una propuesta por la escucha, sobre todo, en un momento terrorífico para la escucha, en una recuperación del otro también y de la intimidad. Yo creo que una apuesta por investigar en torno a la intimidad, también en la identidad, también en los pueblos, también en, bueno, como una propuesta política es algo que a mí me interesa mucho y creo que hay mucho en la intimidad en lo que trabajar y que realmente es muy transformador. Si pudiéramos dialogar en la intimidad sin el miedo a equivocarnos, sin el miedo a cagarla, sin el miedo a que se nos juzgue. No sé, creo que es un momento para el diálogo, diría yo, para el diálogo. Alejandra. Yo creo que, como dijo la compañera antes, evidentemente queda mucho por hacer, no por las nuevas generaciones, sino por los tiempos. Siempre que hay un empuje de los feminismos, pues también hay una respuesta muy reaccionaria a ello, ¿no? Entonces, yo diría que, bueno, hay que seguir trabajando, pero que necesitamos apoyo. Nosotras, por ejemplo, desde el Her Festival, frente a carteles clonados y festivales muy mainstream, reivindicamos un modelo muy underground, que es a su vez muy disidente, y necesitamos apoyo de las instituciones, tanto aquí como moviéndonos en un territorio más europeo, de ayudas europeas, que muchas veces pasamos muy desapercibidos para ellos, porque son festivales que a lo mejor económicamente pues no dan tanta rentabilidad, pero sí generan otro tipo de renta, ¿no? o de beneficio a nivel cultural y diversidad. Entonces, voy a aprovechar este espacio de libertad que nos dijo antes la compañera Tania para decir que necesitamos apoyo y que las cosas se hagan bien, porque salen mal y tarde y nunca en tiempo y en forma. Entonces, así para los promotores independientes, promotoras independientes en concreto como yo, se hace muy difícil sostener un festival después de 7 años, cuando las ayudas salen de 2 años en 2 años, no han salido las del 2024. Es decir, hay un desastre y una maraña de hilos que hay que desenredar, que tienen que contar con nuestra voz y nuestros relatos, porque somos los que al fin y al cabo damos la cara y levantamos los proyectos culturales, y tenemos que hablar de todo esto. No delante de las cámaras si quieren, aunque a mí no me importaría que hubieran cámaras, pero vamos a sentarnos y vamos a hablar desde la intimidad, como dice Roy, para poder encontrar soluciones y poder seguir haciendo cosas. Larisa, tú desde esa infatigable investigación que estás llevando a cabo, eres doctora, hablaste antes de esa que querías recuperar ese ancestralidad. ¿En qué estás trabajando ahora y cuál es tu aportación ahora mismo a nuestra cultura general, a nuestro espacio social? Quiero pensar que estoy trabajando en esa ancestralidad, o sea, porque me parece que reconstruir el archivo, como dice Pepe, es la manera espontánea en la que tú te vas a afiliar a cosas que ni siquiera sabías que existían, por eso te van a dar rabia, por eso vas a encontrar referentes que no sabías ni siquiera que tenías, ¿no? Entonces, es algo que con cualquier tipo de actividad creativa, no tiene que ser la académica ni muchísimo menos, cuando esos relatos aparecen, ya aparecen nuevas formas de habitar el espacio, porque tienes una memoria a la que afiliarte, ¿no? Y mi obsesión, de entre todos, estoy súper de acuerdo con estos flancos y con los que van a salir, pero mi obsesión es el currículum educativo. O sea, pienso que dedicamos muchísimo tiempo porque es súper necesario dar formaciones sobre igualdad, pero no deja de ser un deber ser que hay que cumplir como un modelo moral y político que hay que seguir. Sin embargo, si nosotros tenemos un currículum que es básicamente clasista, machista y racista. La manera en la que relatamos la historia, la manera en que contamos la ciencia, articulan nosotros algo que luego las asociaciones con todo su esfuerzo intentan desarticular. Eso es muy complicado, ¿no? No lo articula solo la educación.
todas las instituciones culturales, pero como es el campo que me toca y como docente, digo, qué maravillas se podrían hacer si le diéramos la vuelta, si descolonizáramos este currículum. Y de verdad, la historia estaría contada a partir de archivos que han sido marginales hasta ahora. El tiempo fuera otro, el espacio otro. Entonces nos ahorraríamos, no voy a decir que es automático, pero muchísimo trabajo posterior, porque ya no tendríamos una cosmovisión, una manera de ver el mundo que ya es de por sí opresora para un montón de minorías y para nosotros mismos. Lo primero, ya que estamos hablando aquí de canariedad, para las propias personas canarias, que la manera en la que hemos construido el relato acerca de nuestro propio territorio ya nos hace partir de una posición desventajosa, de un complejo de inferioridad que también han teorizado, ¿no?, mucha gente en Canarias. Entonces, qué fantasía sería, y yo ya una vez intenté tocar la puerta de la Consejería de Educación, voy a aprovechar la plataforma, si quieren contar con gente que nos dedicamos a la investigación para pensar cómo le podemos dar en el marco de lo estatal, que yo sé que es difícil y hay directrices, pero cómo podríamos jugar para flexibilizar y que dentro de las aulas, desde infantil hasta la universidad, pudiéramos descolonizar los currículums. Ojalá. Mucha suerte. José Antonio, de cuando tú leíste con muchísimo miedo Confesiones de una máscara, ha pasado un montón de tiempo. Supongo que tú disfrutarás muchísimo viendo cómo ahora autoras como Andrea, como todas las que has nombrado, han dado esos pasos de gigante, básicamente, o ha sido muy despacio. Quiero esa visión histórica tuya y si realmente es una alegría para ti, ¿no? Sí, claro, es una alegría porque precisamente yo he hecho un estudio sobre qué libros circulaban de diversidad en los años 70 y 80 en las bibliotecas públicas de Canarias, precisamente para hacer ese archivo de quién podía acceder a qué, ¿no? Y claro, la existencia, por ejemplo, de todas estas nuevas autorías es una maravilla, pero es gracias precisamente a la existencia de Internet, de las redes y demás, que ha generado otra forma menos vinculada al marketing y menos vinculada a la producción, más, digamos, hegemónico comercial de las editoriales, etcétera, y que ha permitido que estos espacios se abran, ¿no? Y yo quería complementar también, y bueno, afortunadamente están saliendo y yo estoy en contacto con gente muy joven que escribe y están realmente sintiendo que ya tienen referentes, porque el problema siempre es la referencia. Ese es el valor que tiene el archivo. El archivo no es para ponerlo en un sitio, sino para que alguien diga, no, estoy sola o sole o solo, sino que tiene alguien. Y un poco complementando lo que decía Larisa, yo creo, bueno, este tipo de espacios son fundamentales porque nos ha reunido a gente muy dispar para hablar de un tema o por intentar abordarlo desde distintas miradas. Pero yo creo que este tipo de actividad y de evento, aparte de generar una posible investigación, yo creo que deberíamos recuperar, yo vengo del movimiento Ocupa y del movimiento asociativo vecinal, y eso en los años 80 y 90 fue fundamental para muchas de las libertades de las que estamos ahora hablando, y en Canarias más, el movimiento vecinal y el movimiento asociativo de base. Yo creo que una de las cosas de la que deberíamos insistir, aparte del currículum educativo, es volver a reconstruir las redes. Si no, esa intimidad, esa empatía, incluso la circulación de grupos. Tú coges a cualquier grupo de teatro de los años 80 y se iba a todas las asociaciones de vecinos. Y ahora están mendigando por un pequeño espacio supuestamente oficial, cuando antes se generaba. Lo que necesitamos son redes, y las redes más cercanas, como igual que el comercio .0, pues son las asociaciones vecinales y el tejido asociativo. Si recuperáramos este tipo de eventos, podría ayudar perfectamente a ampliar el debate sobre lo que es la identidad, porque esto no es un debate para expertos, esto es un debate en el que tiene que participar, vamos, hasta la última persona. Y yo creo que para sacarle más utilidad es necesario que las instituciones se comprometan realmente a que estos debates o las conclusiones o lo que sea lleguen a los sitios a los que tienen que llegar, pero que también que abran el espacio para que estas personas participen. Y eso, en Canarias nuestra tradición es el tejido asociativo y vecinal. Habría que volver a recuperarlo, no solo para ganar votos,
que es para lo que en muchas ocasiones se utiliza, sino precisamente para generar cultura y generar pensamiento crítico, que es lo fundamental. Que tal vez esas tertulias y esas sentarse en la puerta de las chaplón, casas el chaplón, y demás, también tal vez sea una de nuestros signos identificativos. Silvia, por último, tú trabajas en una asociación en defensa de la mujer, de la igualdad, pero supongo que estarás en contacto con asociaciones, congresos, desde tu isla hacia Canarias y hacia el resto de España, del Estado. ¿Son distintas? ¿Qué crees que más se puede hacer? Hablaste antes que hacía falta algo más, pero son cada vez más los puntos en la forma de luchar, desgraciadamente, con esa desigualdad que sigue existiendo. ¿Se van pareciendo más las asociaciones canarias? Yo creo que sí. Evidentemente a todos nos une lo mismo, ¿no? Y nos identificamos por lo mismo y la lucha es la misma. Que es cierto que el nuevo asociacionismo viene pisando fuerte y que gracias a que está, pero sí tomo el guante de lo que decía la compañera. Nosotros necesitamos apoyo, porque al final nosotros llegamos donde no llega la administración. Y cuando la administración pública no apuesta por ese asociacionismo, sino lo ve como un espacio de, bueno, una moneda de cambio, te doy un poco para mantenerte callada, pero no me digas mucho porque además ya te he dado algo, me parece fundamental que una apuesta decidida política y una creencia real por la igualdad y por la diversidad, porque al final vamos cambiando de cargos públicos, partidos políticos, y al final vemos que estamos siempre en lo mismo y no terminamos de salir del círculo. Entonces es cierto que si creemos de verdad en la igualdad, tenemos que apostar por ella. Y si creemos de verdad en la eliminación de la violencia de género, tenemos que buscar realmente qué es lo que, cómo podríamos, como gobiernos, que finalmente son los que legislan, cómo podemos eliminarla y cómo podemos hacer una apuesta decidida. Canarias va avanzando, sí, tenemos, el asociacionismo tenemos mucho que decir, claro que sí, pero no quieren contar con nosotros. Entonces ese es el gran problema, que al final nosotras estamos detrás, ellos legislan, ellos apuestan, ellos deciden, ellos mueven los dineros, pero nosotros nos quedamos un poco pensando en a ver qué nos toca este año. Y con lo que nos toca, lo poco que nos dan, hacemos todo lo que podemos. Por eso hablaba del voluntariado antes. El voluntariado antes, que gracias a todas esas personas, a todas esas mujeres y hombres que nos apoyan, estamos aquí para poder seguir remando, porque es que si no sería totalmente imposible. Y Canarias, sí, nos parecemos todas, sí, nosotras pertenecemos a la Federación Arena y Laurisilva de mujeres, no solo de Canarias, sino también de la península. Y nos trasladamos siempre, el fin es el mismo. Con mayor o menor repercusión, es el mismo. Seguir debatiendo sobre estos temas. Al final, ¿sabes qué pienso, Cristina? Que debatimos y hablamos, pero solo se quedan en palabras. Y al final no vemos nunca las acciones correctas y concretas para que una sociedad termine de crecer y termine de eliminar tabúes y hablemos con claridad. Porque la violencia sigue existiendo, la violencia vicaria sigue existiendo y mueren niños, mueren mujeres. Y todo el mundo hace un poquito hacia un lado, pero a mí no me tocó, ¿no? A lo mejor una vecina, pero bueno, a mí no me tocó. Y como sociedad tenemos que seguir hablando del tema y seguir creciendo y seguir apostando, porque vemos la violencia incluso y miramos al otro lado, para que no me toque a mí, ¿no? Nos queda mucho por hacer, a eso me refería antes, que como sociedad nos queda mucho por hacer y papeles como la Asociación de Mujeres Gara pues es clave en una sociedad y en un espacio pequeño es muy clave, y que vengan a nosotros como recurso, porque también la administración está limitada en todo, ¿no? En burocracia, en papeleo, en todo. Pedir una cita sabemos cómo funciona cada administración, ¿no? Y nosotras estamos como respuesta rápida. Y por eso necesitamos el apoyo de la administración para poder resolver, para poder dar cabida, para poder gestionar toda esta situación que nos viene y que a veces hay momentos en los que no podemos más. Y decir a una mujer no te puedo ayudar es difícil, es difícil. Así que... Bien, pues en este debate hemos hablado, creo que ha salido muy reivindicativo, como tiene que ser, hablando de lo que hemos hablado, de perspectivas de género, de diversidad y de igualdad. También hemos hablado de cosas muy hermosas que nos identifican. Al fin y al cabo, esta tertulia
está bajo la cúpula de la identidad canaria. Para mí ha sido un placer compartir este tiempo con todos ustedes y ojalá que estos mensajes que cada uno de ustedes ha sabido proyectar pues lleguen muy lejos. Muchísima suerte a todos en todo lo que vayan a hacer de ahora en adelante. Y aquí tienen a una persona, una rendida defensora de todo lo que han dicho, y en un espacio radiofónico donde me encuentro ahora, o en la televisión, que si necesitan, pues les abro las puertas de mi casa de Radio Nacional de España y de Televisión Española. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias.